El amante de mi madre me rompió la mandíbula por descubrir su aventura, pero el karma les da lo que se merecen. Nunca pensé que estaría escribiendo esto desde una cama de hospital, con la boca llena de alambres y un dolor de cabeza que no se va ni con los analgésicos más fuertes. Siempre fui un lector silencioso de este foro, pensando que estas historias de traiciones y familias rotas eran exageraciones o guiones de películas mal hechas. Ahora que soy el protagonista de una, daría lo que fuera por volver a mi ignorancia de hace 48 horas. Perdonen si hay errores. Escribir en el teléfono con una mano conectada a una vía intravenosa y la cabeza palpitando no es sencillo, pero necesito sacar esto de mi sistema antes de que la morfina me haga dormir de nuevo. Para darles contexto, tengo 23 años, me llamo Mason. Vivo con mis padres, Robert, 52, y Eleanor, 50, mientras termino mi último año de universidad y ahorro para mudarme. Mi padre es el hombre más trabajador y noble que conozco. Trabaja en construcción, jornadas de 12 horas, llega a casa con el cuerpo molido pero siempre con una sonrisa para mi madre. Ella, por otro lado, siempre ha sido ama de casa. Mi padre se enorgullecía de eso. Decía que su trabajo era darnos una buena vida para que ella no tuviera que preocuparse por nada más que por el hogar. Siempre creí que tenían el matrimonio perfecto. Se tomaban de la mano, salían a cenar los viernes, parecían un equipo indestructible. ¡Qué ingenuo fui! El incidente ocurrió el martes. Se suponía que yo estaría en el campus todo el día estudiando para los finales, y mi padre estaba en una obra a 2 horas de la ciudad. Sin embargo, el profesor canceló la revisión de tesis de la tarde y decidí regresar temprano a casa para sorprender a mi madre y tal vez invitarla a almorzar, ya que sé que se siente sola cuando papá tiene proyectos lejos. Al llegar, noté un coche desconocido en la entrada. Un sedán gris, nada lujoso, pero no reconocí la matrícula. Pensé que quizás era alguna amiga suya o algún vendedor de seguros. Entré a la casa en silencio, no por sospecha, sino porque quería asustarla jugando. Dejé las llaves en la mesa de la entrada y fue entonces cuando escuché los ruidos. No eran voces de conversación. Eran risas ahogadas y sonidos inconfundibles que venían del piso de arriba. Específicamente, de la habitación de mis padres. Mi estómago se revolvió instantáneamente. Una parte de mí quería dar media vuelta y correr, fingir que no había escuchado nada, pero la ira comenzó a burbujear en mi pecho con una fuerza que nunca había experimentado. Subí las escaleras. La puerta estaba entreabierta. Lo que vi me va a perseguir por el resto de mi vida. Mi madre, la mujer que siempre nos hablaba de valores y respeto, estaba en la cama matrimonial, esa cama que mi padre compró con tanto esfuerzo el año pasado por su aniversario, con un hombre que definitivamente no era mi padre. No pensé, no razoné, solo vi rojo. Empujé la puerta con tal fuerza que golpeó la pared y el pomo hizo un agujero en el yeso. Ellos saltaron del susto. El hombre, a quien llamaremos Gary, era alto, corpulento, probablemente de unos 45 años. Mi madre gritó mi nombre, Mason, con una mezcla de terror y vergüenza, tratando de cubrirse con las sábanas. ¿Qué demonios estás haciendo?, grité. Mi voz sonaba extraña, gutural. Gary se levantó rápidamente. No parecía asustado, más bien molesto por la interrupción. Eso fue lo que me hizo perder el control. En lugar de disculparse o huir, me miró con una arrogancia que me heló la sangre. Me abalancé sobre él. Fue un error estúpido. Yo mido 1.78 y estoy en forma, pero no soy un peleador. Gary claramente tenía experiencia o simplemente la ventaja del peso y la falta de escrúpulos. Le lancé un puñetazo que aterrizó torpemente en su hombro. Él ni se inmutó. Antes de que pudiera retroceder, me soltó un golpe directo a la cara con una precisión aterradora. Escuché el crujido antes de sentir el dolor. Fue un sonido seco, como una rama rompiéndose bajo el agua. El mundo giró violentamente. Caí al suelo, aturdido, con un zumbido ensordecedor en los oídos. Traté de levantarme, impulsado por la adrenalina, pero él me dio una patada en las costillas que me sacó todo el aire. Lo último que recuerdo antes de que todo se volviera negro no fue el dolor, sino la voz de mi madre. No estaba gritándole a él que se detuviera. No estaba corriendo a ayudarme. La escuché decir, Gary, vete, por favor, vete antes de que llegue alguien más. Yo me encargo de él. Desperté horas después en el hospital del condado. Tenía la mandíbula fracturada en 2 lugares, una conmoción cerebral leve y 2 costillas fisuradas. Al parecer, un vecino escuchó los gritos y llamó a la policía, o tal vez fue mi madre cuando se dio cuenta de que no reaccionaba. No estoy seguro de los detalles de ese lapso de tiempo. Cuando abrí los ojos, mi madre estaba en la silla al lado de la cama, llorando, pero no eran lágrimas de alivio al verme despertar.
Tenía esa mirada calculadora que pone cuando intenta ocultar que gastó demasiado dinero en la tarjeta de crédito, pero multiplicada por 1000. Mason, cariño, gracias a Dios despertaste, dijo, intentando tomar mi mano. La retiré bruscamente. El movimiento me causó un dolor punzante en las costillas. Escúchame, tienes que entender. Fue un accidente. Te tropezaste y caíste por las escaleras. Eso fue lo que le dije a los médicos y a la policía. No podemos arruinar la reputación de la familia por un malentendido. Traté de hablar, pero con la mandíbula cerrada con alambres, solo salieron gruñidos ininteligibles. La furia que sentía era tan intensa que las máquinas de monitoreo comenzaron a pitar más rápido. Gary es un buen hombre, Mason. Se asustó. Tú lo atacaste primero. Él solo se defendió. Si decimos la verdad, tu padre se enterará y esto lo matará. ¿Quieres destruir a tu padre? ¿Quieres que pierda su casa, su familia, todo por lo que ha trabajado? Tienes que guardar silencio. Por nosotros. En ese momento, la puerta se abrió y entró mi padre. Todavía llevaba su chaleco reflectante y las botas llenas de polvo de cemento. Tenía los ojos rojos y la cara pálida. Se notaba que había llorado todo el camino desde la obra. «Hijo», corrió hacia mí, ignorando a mi madre. «Dios mío, Mason. Me dijeron que caíste, que... No entiendo cómo pasó esto». Miré a mi padre. Miré sus manos callosas, su cara de preocupación genuina. Luego miré a mi madre, que me sostenía la mirada con una súplica silenciosa y desesperada. «No se lo digas». Pedí con gestos algo para escribir. La enfermera me pasó una pizarra pequeña y un marcador. Mi madre se puso tensa, lista para intervenir. Escribí con mano temblorosa, pero con letra clara y griega mayúscula. Mamá estaba con otro hombre en su cama. El amante me golpeó cuando los descubrí. Le entregué la pizarra a mi padre. Vi cómo sus ojos leían las palabras una y otra vez. Vi el momento exacto en que su corazón se rompió. El color desapareció de su rostro. Se giró lentamente hacia mi madre. Ella rompió a llorar, soltando excusas a gritos, diciendo que yo estaba alucinando por los medicamentos, que el golpe me había confundido. Pero mi padre conoce mi letra. Y conoce a su esposa. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Papá no dijo nada. Solo se sentó en el borde de mi cama, me puso una mano en el hombro y bajó la cabeza. Ahora estoy aquí, esperando la cirugía reconstructiva para mi mandíbula. Mi padre echó a mi madre de la habitación del hospital y ha estado durmiendo en la silla incómoda toda la noche. La policía vendrá a tomar mi declaración oficial mañana, cuando pueda articular mejor o escribir con más calma. Mi madre me ha mandado cientos de mensajes diciendo que voy a arruinar su vida y que Gary podría ir a la cárcel por mi culpa. Estoy decidido a presentar cargos. Quiero que ese tipo pague por lo que me hizo y quiero que mi padre sepa toda la verdad, pero una parte de mí se siente culpable al ver a mi papá tan destruido. Él no ha dejado de mirar el suelo. ¿Debería haber callado para proteger sus sentimientos como quería mi madre? No lo creo, pero necesito validación. Estoy destrozado física y emocionalmente. Actualización no. Hola a todos. Primero que nada, gracias por la abrumadora cantidad de apoyo en mi publicación anterior. Leer sus comentarios mientras estaba en esa miserable cama de hospital me ayudó a mantener la cordura. Muchos me dijeron que hice lo correcto al decirle la verdad a mi padre, y créanme, ver cómo se desarrollan las cosas me ha confirmado que no había otra opción, aunque duela como el infierno. Han pasado 5 días desde que salí del hospital. La cirugía fue un éxito, pero tengo placas de titanio en la mandíbula y comeré a través de una pajita durante las próximas 6 semanas. Hablar es doloroso y sueno como si tuviera la boca llena de algodón, pero al menos estoy en casa. Bueno, no en casa. Estamos en un hotel de larga estancia. Papá no quiso volver a nuestra casa. Dijo que no podía dormir bajo el mismo techo donde ella. Bueno, ya saben. El día que me dieron el alta, mi padre fue a la casa solo para recoger ropa y documentos importantes. Me contó que mi madre estaba allí, sentada en la cocina como si nada hubiera pasado, esperándolo con la cena hecha. La audacia de esta mujer es increíble. Según papá, ella intentó actuar como si todo fuera un mal sueño, diciéndole: Robert, tenemos que hablar, Mason está confundido, es un chico violento últimamente. ¿Violento? Nunca en mi vida me he peleado. Soy un estudiante de informática que pasa su tiempo libre jugando videojuegos o leyendo. Mi padre, gracias a Dios, no cayó en su juego. Le dijo que tomara sus cosas y se fuera a casa de su hermana, o él llamaría a la policía para que la sacaran. Ella se puso histérica. Le gritó que estaba tirando 25 años de matrimonio a la basura por un error de una sola vez.
Aquí es donde la historia se pone más oscura. Cuando la policía vino al hospital a tomar mi declaración, no me guardé nada. Les di la descripción de Gary, el modelo de su coche, que afortunadamente mi cerebro registró antes de entrar a la casa, y detallé el ataque. Resulta que Gary no es un desconocido total. La policía lo identificó rápidamente gracias a las cámaras de seguridad de un vecino. Su nombre real es David, y es el contratista que reformó nuestra cocina el año pasado. Sí, el tipo al que mi padre le pagó, al que mi padre invitó a almorzar y le dio propina por su buen trabajo, ha estado acostándose con mi madre desde entonces. Mi padre se enteró de esto ayer cuando el detective nos llamó para informar que habían detenido a David por agresión agravada y lesiones graves. Ver a mi padre procesar esa información fue devastador. Es un hombre de pocas palabras, de la vieja escuela. No lloró frente a mí esta vez, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula y cómo sus manos temblaban mientras sostenía la taza de café. Se siente humillado. Siente que se rieron de él en su propia cara, en su propia casa. Ayer por la noche, mi madre apareció en el hotel. No sé cómo supo dónde estábamos. Supongo que rastreó el teléfono de mi padre o vio los movimientos bancarios. Empezó a golpear la puerta de la habitación a las 10 de la noche. «Déjame entrar. Necesito ver a mi hijo», gritaba desde el pasillo. Papá me miró. Yo estaba sentado en la cama, con mi bolsa de hielo en la cara, sintiendo una mezcla de miedo y repulsión. «No abras», le susurré con dificultad. Pero mi padre abrió la puerta, solo para bloquearle el paso con su cuerpo. Ella intentó empujarlo para entrar, con los ojos desorbitados, el maquillaje corrido. Se veía fatal, pero no sentí lástima. «Robert, por favor, David está detenido. La fianza es altísima. Tienes que convencer a Mason de que retire los cargos. Si David va a juicio, su esposa se enterará, perderá su negocio. Mason ya está bien, míralo. Solo fue una pelea de hombres. Una pelea de hombres». Me rompió la cara mientras yo estaba indefenso en el suelo. Y lo peor, su preocupación principal no era mi salud, ni el matrimonio que acababa de destruir, sino que la esposa de su amante no se enterara y que el negocio del tipo no sufriera. Mi padre, que nunca ha levantado la voz a una mujer, habló con un tono tan frío que la temperatura del pasillo pareció bajar 10 grados. «Eleanor, nuestro hijo tiene placas de metal en su cráneo. Casi lo matan. Y tú lo dejaste tirado en el suelo para proteger a tu amante. No tienes hijo. Y ya no tienes esposo. Si no te largas ahora mismo, llamaré a recepción y a la policía por acoso. Y créeme, me aseguraré de que la esposa de ese bastardo se entere de cada detalle, con o sin juicio». Ella se quedó paralizada. Creo que fue la primera vez que se dio cuenta de que sus lágrimas de cocodrilo ya no funcionaban. Me miró por encima del hombro de mi padre. «Mason, por favor, soy tu madre», gimió. «Vete», logré decir. Me dolió horrores, pero necesitaba que lo escuchara de mí. Se fue, pero esto no ha terminado. Esta mañana recibí correos de mis tíos, sus hermanos, y de mis abuelos maternos. Me dicen que soy un rencoroso, que la familia se perdona, que Dios enseña misericordia y que estoy destruyendo la vida de mi madre por un momento de ira. Al parecer, ella les ha contado una versión muy diferente de la historia, donde yo soy el agresor inestable y David solo defendió a mi madre de mi ataque de locura. Estoy recopilando todas esas capturas de pantalla. Mi padre ya ha contactado a un abogado de divorcios que es conocido por ser un tiburón. Me ha dicho: «Hijo, trabajé toda mi vida para esa mujer, pero no dejaré que se lleve ni un centavo más de lo que la ley obligue, y mucho menos después de lo que te hizo. Estamos listos para la guerra». El abogado nos dijo que necesitamos pruebas de la infidelidad para el divorcio. Vivimos en un estado donde la culpa importa para la pensión alimenticia, y pruebas de que ella encubrió la agresión para la demanda civil contra ella. Porque sí, voy a demandar a David por la agresión, pero el abogado sugiere que también podemos implicar a mi madre por negligencia o complicidad al no pedir ayuda médica de inmediato. No sé si tengo el corazón para demandar a mi propia madre, pero cada vez que me miro al espejo y veo mi cara hinchada y amoratada, recuerdo que ella prefirió que el amante huyera antes de ver si su hijo respiraba. ¿Alguien ha pasado por un proceso legal similar? ¿Qué tan sucio puede llegar a ser esto? Tengo miedo de que intenten alegar que yo ataqué primero para justificar la defensa propia de David, aunque yo no le hice ni un rasguño. Actualizaré cuando tengamos novedades del abogado o de la policía. Gracias por leerme. Actualización 2. Lamento haber tardado tanto en volver. Escribir sigue siendo agotador y, sinceramente, mi vida se ha convertido en un drama legal que consume cada minuto de mi energía mental. Sigo con los alambres en la boca. He perdido casi 7 kilos porque mi dieta se basa en batidos de proteínas y sopas licuadas, y el dolor de cabeza es mi compañero constante.
Pero el dolor físico no se compara con el infierno psicológico que mi madre y su familia han desatado contra nosotros. Si pensaba que tocar fondo fue ver a mi madre eligiendo a su amante sobre mí mientras me desangraba en el suelo, estaba equivocado. El fondo tiene un sótano. Unos días después de mi última publicación, la familia comenzó a atacar. No hablo de mensajes preocupados. Hablo de una ofensiva coordinada. Mis tías maternas empezaron a publicar en Facebook estados pasivo-agresivos sobre hijos ingratos y maridos que abandonan el barco a la primera tormenta. Pero eso fue solo la punta del iceberg. Resulta que la narrativa oficial que mi madre vendió a su lado de la familia, y a cualquier amigo en común que quisiera escuchar, es que yo tengo un problema de drogas. Sí, leyeron bien. Según ella, llegué a casa drogado y violento, alucinando que había un hombre, ataqué a mi propia madre, y el pobre contratista que estaba allí revisando una gotera. Sí, ahora la historia es una gotera. Tuvo que intervenir para salvarla, y en el forcejeo, yo me caí. Me enteré de esto porque mi prima, la única sensata de ese lado de la familia, me envió capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp familiar del que me habían eliminado. Decían cosas como, pobre Eleanor, tener que lidiar con un hijo adicto y un esposo que no la apoya, y deberían internar a Mason en rehabilitación en lugar de demandar a un hombre inocente. Le mostré los mensajes a mi padre. Estábamos cenando, él comía pizza, yo sorbía caldo de pollo con rabia. Pensé que se enojaría, pero su reacción fue peor, se quedó en silencio, con esa mirada vacía que ha tenido últimamente. Luego, se levantó, fue a su maletín y sacó una carpeta gruesa que el abogado nos había entregado esa tarde. No quería mostrarte esto hasta que te quitaran los alambres, Mason, dijo con voz ronca, pero si ella va a jugar sucio, tú necesitas saber contra qué estamos luchando. La carpeta contenía la investigación financiera preliminar para el divorcio. Nuestro abogado, el tiburón, había pedido una auditoría forense de las cuentas conjuntas. No solo le estaba siendo infiel emocional y físicamente, le estaba robando. Durante los últimos 3 años, mi madre había estado retirando pequeñas cantidades de dinero en efectivo de la cuenta de ahorros, sumas que pasaban desapercibidas, $200 aquí, 100 allá. Pero también había cargos en tarjetas de crédito a nombre de mi padre que él rara vez revisaba. Cenas en restaurantes caros, mientras mi papá comía sándwiches en la obra, ropa de hombre de marcas que mi padre jamás usaría, y lo más repugnante, una transferencia de $5,000 hace 6 meses bajo el concepto de materiales de construcción. Rastrea el destinatario, la empresa de David. Mi padre le pagó a su amante $5,000 de su propio sudor para financiar, supuestamente, el negocio que le permitía tener tiempo libre para acostarse con mi madre. Ver a mi padre darse cuenta de que no solo le rompieron el corazón, sino que lo tomaron por tonto y financiaron la aventura con su dinero, encendió algo en él. Esa tristeza pasiva desapareció. El hombre que construyó nuestra vida con sus manos regresó, y estaba furioso. Se acabó, dijo mi padre. Al día siguiente, hizo 2 cosas. Primero, autorizó a su abogado para enviar las pruebas de la infidelidad y el desfalco financiero al tribunal. En nuestro estado, esto destruye cualquier posibilidad de que ella reciba pensión alimenticia. Segundo, contactó a la esposa de David. Yo estuve presente en esa llamada, puesto en altavoz. La esposa de David, llamémosla Karen, pero una Karen buena, una víctima, no tenía ni idea. Atendió el teléfono con voz amable. Mi padre fue directo pero respetuoso. Señora Karen, mi nombre es Robert. No nos conocemos, pero su esposo David y mi esposa Eleanor se conocen muy bien. Mi hijo está en recuperación con la mandíbula rota porque su esposo lo golpeó cuando los encontró en mi cama la semana pasada. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego, un suspiro tembloroso. ¿Es por eso que David dijo que lo asaltaron en un estacionamiento y por eso la policía lo arrestó? Me dijo que era un malentendido, que lo confundieron. Mi padre le contó todo. Le ofreció enviarle las fotos, los reportes policiales y los extractos bancarios que mostraban el dinero que mi madre le transfería a David. Karen se echó a llorar. Resulta que el negocio de David estaba en quiebra y ella había estado trabajando turnos dobles como enfermera para mantener la casa, mientras él jugaba al amante rico con el dinero de mi padre. La alianza se formó instantáneamente. Karen le dijo a mi padre que testificaría. Dijo que David tenía antecedentes de ira que ella había ignorado, pero que golpear a un chico, tengo 23, pero para ella soy un niño, era el límite. Justo cuando pensábamos que teníamos el control, mi madre apareció de nuevo. Esta vez no en el hotel, sino en la universidad. Ayer, fui al campus solo para entregar un justificante médico en la administración. Al salir, ella estaba allí, esperándome en el estacionamiento. Se veía demacrada, mucho más delgada.
Corrió hacia mí antes de que pudiera subir a mi coche. Mason, espera. Intentó abrazarme. Me aparté. El miedo instintivo de que me golpearan de nuevo me hizo retroceder. No te voy a hacer nada, hijo, por favor, lloraba. Tienes que detener a tu padre. Quiere dejarme en la calle. Ha congelado las cuentas. No tengo a dónde ir. Mis padres no tienen espacio para mí. David me ha bloqueado. Su esposa lo echó y me culpa a mí de todo. Ahí estaba. La verdad. No vino porque me extrañara. Vino porque su plan B, David, falló y su plan A, papá, le cerró el grifo. Me rompiste la cara, dije entre dientes, el dolor en la mandíbula agudizándose por la tensión. Yo no fui. Fue él. Yo traté de detenerlo. Mason, soy tu madre. Te di la vida. ¿Vas a dejar que tu madre viva en un refugio por un error? Tu padre me odia, pero tú siempre fuiste mi niño dulce. Habla con él. Dile que me perdone, o al menos que me deje la casa. La miré. Realmente la miré. Vi a una mujer egoísta que no sentía remordimiento por el daño causado, sino pánico por las consecuencias que le tocaba enfrentar. Tú tomaste tu decisión cuando le dijiste que se fuera mientras yo estaba inconsciente, le dije. Mi voz sonó metálica y extraña, pero firme. No voy a hablar con papá. Y espero que el juez te deje sin nada. Me subí al coche y me fui. La vi por el retrovisor, gritando y golpeando el aire, una rabieta de una niña atrapada en el cuerpo de una mujer de 50 años. Llegué al hotel y se lo conté a mi padre. Él asintió, solemnemente. El abogado dice que David está intentando negociar un acuerdo para evitar la cárcel. Ofrece pagar tus gastos médicos y retiramos los cargos penales, me dijo papá, mirándome a los ojos. Es tu decisión, hijo. El dinero nos vendría bien. La cirugía fue cara y el seguro no cubre todo, pero es tu decisión. Le dije que no. No quiero su dinero. Quiero verlo tras las rejas. Quiero que tenga un registro penal que le impida volver a engañar a nadie con su fachada de buen hombre. Pero ahora tengo la duda. ¿Debería aceptar el dinero para ayudar a mi papá? Él ha gastado mucho en el abogado y el hotel. La justicia moral se siente bien, pero la realidad económica nos está golpeando. La próxima semana es la primera audiencia preliminar. Mi madre ha sido citada. David estará allí. No sé si tendré el estómago para verlos. Actualización 3. Ha pasado un tiempo. 4 meses, para ser exactos. Perdón por desaparecer, pero necesitaba que todo esto terminara legalmente para poder hablar sin miedo a que mis palabras fueran usadas en mi contra en la corte. Hoy, finalmente, puedo decir que se acabó. Tengo buenas noticias y noticias difíciles. Empecemos por lo físico. Me quitaron los alambres hace 2 meses. Mi mandíbula hizo clic de manera extraña durante semanas y tengo una pequeña cicatriz en la barbilla donde me pusieron un tornillo, pero puedo comer hamburguesas de nuevo. Nunca una hamburguesa me supo tan bien como la primera que comí con mi padre en un restaurante barato después de salir del médico. Ahora, a lo importante. La justicia. La audiencia contra David no fue como en las películas. Fue larga, burocrática y tediosa. Sin embargo, mi negativa a aceptar el acuerdo monetario lo arrinconó. Su abogado intentó argumentar defensa propia, alegando que yo entré como un loco. Pero el fiscal tenía el reporte médico. Mis lesiones eran defensivas. El golpe en mi cara fue brutal y calculado, y la patada en las costillas ocurrió cuando yo ya estaba en el suelo. Además, el testimonio de mi padre y el de Karen, la esposa de David, sobre su carácter ayudaron a pintar la imagen real. David se declaró culpable de agresión agravada para evitar un juicio conjurado que podría haberle dado 5 años. El juez no fue blando. Lo sentenció a 3 años de prisión efectiva, más 2 años de libertad condicional, y una orden de restitución obligatoria de $35,000 para cubrir mis gastos médicos y daños punitivos. Lo vi cuando se lo llevaron esposado. Lloraba. No me miró a mí, miraba a su esposa, Karen, que estaba sentada en la banca de atrás con los brazos cruzados, sin derramar una lágrima. Ella ya había iniciado sus propios trámites de divorcio. Verlo perder su libertad, su familia y su reputación fue la validación que necesitaba. No me sentí feliz, pero sentí que el equilibrio del universo se restauraba un poco. Pero la parte más dura fue el divorcio de mis padres. Mi madre luchó con uñas y dientes. Intentó argumentar que mi padre era abusivo emocionalmente, mentira, que yo la había amenazado, mentira, y que merecía la mitad de los bienes más pensión vitalicia. El momento clave fue su deposición. Nuestro abogado, el tiburón, la destrozó suavemente. Presentó los registros del hotel, los extractos bancarios, los mensajes de texto entre ella y David donde se burlaban de mi padre,
El viejo tonto está trabajando extra, ven a casa. Cuando el abogado leyó ese mensaje en voz alta, mi madre se derrumbó. No pudo sostener la mirada de mi padre. El juez falló a favor de mi padre de manera contundente. Debido a la infidelidad demostrada y al uso de bienes conyugales para financiar la aventura, disipación de activos, el juez le otorgó a mi padre la casa, el 100% de su fondo de retiro y el coche principal. A mi madre le correspondió su propio coche, que está a nombre de ella, y una pequeña parte de los ahorros líquidos, que apenas le alcanzarán para vivir unos meses si no consigue trabajo. 0 pensión alimenticia. La última vez que la vi fue a la salida del tribunal. Mi padre y yo caminábamos hacia nuestro coche. Ella estaba sola en la acera. Su familia, esa que tanto me atacó en Facebook, no estaba allí. Al parecer, cuando se acabó el dinero y la reputación se manchó, el apoyo incondicional de mis tías se evaporó. Se acercó a nosotros. Se veía vieja. En estos 4 meses ha envejecido 10 años. Robert, dijo, con voz quebrada. Mi padre se detuvo. Yo me tensé, listo para intervenir, pero él me puso una mano en el pecho para tranquilizarme. Adiós, Eleanor, dijo él. No hubo odio en su voz, solo una fatiga inmensa y una finalidad absoluta. Espero que encuentres lo que estabas buscando, porque nos perdiste a nosotros para conseguirlo. Ella intentó hablarme. Hijo. No. La corté. Tú elegiste a David. Él está en la cárcel. Tú estás aquí. Y yo estoy con mi papá. No me llames. Nos subimos al coche y nos fuimos. No miré atrás. Actualmente, mi padre y yo vivimos en la casa. Al principio fue raro volver al lugar del crimen, pero mi padre hizo algo genial. Quemó el colchón de su habitación en el patio trasero, en una fogata controlada, claro, y remodeló totalmente el cuarto. Pintamos las paredes. Cambiamos el piso. Ahora es un espacio nuevo. Papá está yendo a terapia. Todavía tiene días malos donde se queda mirando la pared, preguntándose qué hizo mal, pero cada vez son menos. Ha empezado a salir a pescar con unos amigos del trabajo, algo que dejó de hacer porque a mamá no le gustaba el olor a pescado. Yo he vuelto a la universidad. Mis notas bajaron un poco este semestre por todo el caos, pero me graduaré. La gente me pregunta por la cicatriz en mi barbilla. A veces les digo la verdad. A veces les digo que fue peleando con un tiburón. La segunda opción duele menos. Aprendí de la manera más dura que la sangre no te hace familia. La lealtad, el respeto y el amor te hacen familia. Mi madre era mi sangre, pero mi padre es mi familia. Y si alguna vez tengo que volver a defenderlo, lo haré, aunque me rompan la cara 1000 veces más. Gracias por llegar hasta el final. Déjanos tu comentario y síguenos en Game Reddit. No olvides dejar tu like y compartir.